Jimena tenía solo 4 años cuando perdió a su madre, sin saber que lo peor estaba por venir. Su madrastra, Nora, no solo la maltrató, también escondía un plan terrible: venderla fingiendo una adopción legal. Le cambiaron el apellido, la arrancaron de su país y creció lejos de su padre. Años después, ya como universitaria, descubrió una verdad devastadora que la hizo volver a México. Ahí se enfrentó a verdades dolorosas y a las huellas del engaño. La madrastra jamás imaginó cómo la vida le cobraría cada una de sus mentiras. Sumérgete en estas historias basadas en hechos reales, llenas de drama, emoción, amor y resiliencia. La pequeña Jimena no entendía por qué su madre ya no abría los ojos. Tenía frío, miedo y un hueco enorme en su estómago que no sabía cómo nombrar. En el cementerio del pueblo, los cantos sonaban tristes y se oían llantos ahogados, mientras el ataúd descendía lentamente, cubierto de flores blancas. Jimena jalaba inquieta la falda de su abuela y le susurraba con voz quebrada: «Quiero irme con mamá, ya no quiero estar aquí». La pequeña aún no se daba cuenta de que su madre había muerto la noche anterior. Durante semanas, Jimena dormía con los mismos zapatos puestos, aferrada a una foto de su madre. El padre de Jimena, enfermo desde hacía meses, lloraba en silencio cuando la veía dormida, incapaz de explicarle la vida. La abuela ayudaba como podía, pero ya estaba grande y cansada. Y fue así como llegó a sus vidas Nora, una mujer que venía para ayudar a cuidar a la niña. Llegó con ropa ajustada, palabras dulces y ojos que nunca sonreían. Nadie notó la víbora que se estaba colando por la puerta. Nora se ganó la confianza de todos cocinando, limpiando y llevándole al señor su medicina a la cama. Pero con Jimena era diferente. Cada vez que la niña pedía agua o mojaba la cama, los ojos de Nora se endurecían como piedra. Solo cuando el padre estaba cerca, la trataba con dulzura fingida. Un día, sin que nadie se enterara, le jaló el cabello tan fuerte que Jimena lloró en silencio por horas, por las amenazas de Nora. Cuando el padre le pidió que se casaran para darle a Jimena una madre, Nora fingió sorpresa, pero por dentro ya se sentía dueña de todo. La boda fue sencilla, apenas unos vecinos y una comida rápida en el patio. Jimena, con su vestido de flores, no soltaba la mano de su abuela, como si algo en su interior supiera que estaba firmando una sentencia. Desde ese día, Nora le sonreía al pueblo, pero le apagaba la luz a la niña. Pasaron los meses y Nora empezó a cambiar los muebles, a decidir qué se comía y cuándo se dormía. A Jimena la mandaba a la esquina con una cobija si se enfermaba, y decía que los mocosos chillones le daban asco. El padre, cada vez más débil, ya no notaba nada. Jimena aprendió a callar, a caminar sin hacer ruido y a no preguntar, para no ser maltratada. Jimena pasaba las tardes mirando por la ventana, abrazando a su osito de peluche, el único recuerdo intacto de su madre. Nora le prohibía hablar cuando llegaban visitas, le ponía tareas que una niña tan pequeña no podía cumplir y la insultaba si algo no salía como quería. A veces le apagaba la luz del cuarto y la mandaba a la cama sin cenar, y otras veces la dejaba afuera castigada mientras ella reía por teléfono. Cada castigo era una herida que nadie veía, pero que ella sentía todos los días. La abuela notó el cambio en la niña, pero Nora le decía que era berrinchuda, que necesitaba límites, y el padre, enfermo y cada vez más débil, prefería no entrar en discusiones. Cuando la abuela quiso llevarse a Jimena unos días, Nora le dijo que necesitaba estabilidad. Con una sonrisa falsa, le juró que cuidaría de ella como si fuera suya, y que todo era parte del duelo. Nadie sabía que, apenas se cerraba la puerta, Nora soltaba la máscara y mostraba su verdadero rostro. A los 5 años, Jimena ya sabía guardar secretos. Había aprendido a no llorar fuerte, a esconder sus juguetes favoritos para que Nora no los tirara y a servirse sola de comer. Cada día, se sentía más sola y más invisible. Su padre ya no podía levantarse de la cama, y Nora aprovechaba para decirle que era una carga, que nadie la quería, que ojalá no hubiera nacido. Jimena no entendía por qué la odiaban. Cuando el padre de Jimena empezó a tener recaídas graves, Nora molesta le llevaba sus medicamentos y la comida casi se la aventaba, su paciencia era escasa. Un día, con voz cansada,
él le pidió a Jimena que se acercara, tomó su mano y le dijo con ternura: «Tú eres mi motor». Nora miró desde la puerta, apretando los dientes, como si esas palabras le dolieran más que cualquier golpe. Esa noche, por castigo, la niña durmió en el suelo de la cocina. Nora empezó a hacer llamadas misteriosas desde su cuarto, con la puerta bien cerrada. Hablaba en voz baja, preguntaba sobre documentos, precios y viajes. A veces salía con sobres en la bolsa y regresaba con cara de triunfo. Jimena, desde la escalera, escuchó un día la palabra adopción y Estados Unidos, pero no entendía del todo. Lo único que sabía era que, desde hacía semanas, Nora la miraba como si fuera un mueble en venta. Un domingo por la tarde, Nora le dijo a Jimena que iban a hacer un viaje muy especial. Le puso un vestido nuevo, le peinó el cabello con moño y hasta le dio su postre favorito. Jimena, ingenua, creyó que por fin su madrastra la quería. «Vamos a ir a casa de unos amigos míos, que te quieren conocer», le dijo Nora, mientras sonreía como nunca. La niña preguntó si volverían pronto. «Depende de ti», respondió Nora sin mirarla a los ojos. El padre de Jimena ya no podía hablar con claridad, y Nora aprovechó para que no se despidieran. Le dijo que iba a llevar a la niña al médico del pueblo, y él solo asintió con la cabeza, sin fuerzas para sospechar. Jimena lo miró desde la puerta, queriendo correr a abrazarlo, pero Nora le jaló la mano con fuerza. Así partieron en un taxi rumbo a la ciudad, con una maleta pequeña y un destino que la niña no alcanzaba a imaginar. Al llegar a la terminal de autobuses, Nora pidió que no hablara con nadie, que no hiciera preguntas y que si alguien le decía algo, fingiera que no escuchaba. «Y si no haces lo que te digo, te dejo aquí, ¿está claro?», le dijo mientras le apretaba el brazo. Durante el viaje en autobús, Jimena intentó dormir, pero su corazón latía fuerte y sentía que algo no estaba bien. Nora, por su parte, no dejó de revisar su celular ni un solo momento. Cuando llegaron a la Ciudad de México, el ruido, los coches y los edificios hicieron que Jimena se sintiera aún más perdida. Nora la llevó de la mano por calles llenas de gente, sin explicarle nada. Finalmente, llegaron a una casa elegante con rejas negras y ventanas grandes. Nora tocó la puerta con decisión y, cuando se abrió, una mujer extranjera le sonrió y preguntó en español forzado: «¿Ella es Jimena?». La niña solo alcanzó a mirar a Nora, buscando una respuesta. «Sí, es ella. Está sanita, lista para ustedes. Como acordamos», respondió Nora sin ningún remordimiento. Jimena no entendía lo que pasaba, pero algo en su cuerpo se tensó. La mujer extranjera la abrazó sin avisar y dijo: «Ahora tú quedarte con nosotros. Me llamo Susan». Después Nora le dio la maleta a Susan, ella le dio un sobre, y sin mirar atrás Nora se fue. Jimena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Susan la cargó y entraron a la casa, pero Jimena aún no entendía por qué Nora se había ido sin ella. Las paredes eran blancas, los sillones suaves, todo limpio y ordenado. Pero ella solo quería su osito, su cama, a su papá. Cuando Susan le explicó algunas cosas, no comprendió casi nada, solo escuchó sonidos extraños y una sonrisa que no le daba consuelo. Quiso llorar, pero no lo hizo, tenía mucho miedo. Esa noche durmió en una cama con sábanas que olían a lavanda, abrazando una muñeca nueva que no quería. Miraba el techo blanco tratando de recordar la voz de su madre, la cara de su padre, la risa de su abuela. Cerraba los ojos fuerte para volver a su casa, pero no podía. Todo se sentía ajeno, frío, forzado. Nadie le gritaba, pero tampoco nadie la abrazaba como su abuela. La soledad en esa casa era distinta, era silenciosa, educada y total. Al día siguiente, Susan le dijo: «Nosotras hacer viaje largo». La niña, confundida, no contestaba. En el aeropuerto, todo parecía muy grande, lleno de luces y voces desconocidas. Los papeles estaban en orden, la adopción había sido legal, y ahora era Jimena Black. Pero cuando subió al avión, Jimena no sabía que no solo dejaba su apellido, dejaba también su historia, su tierra, y una vida de maltratos al lado de Nora. En la nueva familia, la llamaban baby o sweetheart, palabras que no comprendía,
pero que empezaba a identificar con ella. Le enseñaban inglés con canciones y dibujos, mientras los meses pasaban y sus recuerdos en español se desvanecían. A veces, se sentaba en la ventana esperando que Nora regresara por ella, sin saber que jamás volvería. Una tarde, intentó preguntar por su papá, pero no supo cómo hacerlo. Entonces se quedó callada y dejó de preguntar por siempre. Sus nuevos padres, los Boeck, no eran crueles, pero tampoco sabían cómo tratar con su tristeza. La llenaban de juguetes, la llevaban al parque, le enseñaban a sonreír para las fotos. Jimena aprendió rápido a complacer, a no molestar, a comportarse como se esperaba de ella. Su corazón, sin embargo, guardaba un silencio espeso. No sabía que había hecho mal, pero sentía que había sido culpa suya. Como si su abandono fuera un castigo que merecía. Con el paso del tiempo, Jimena fue adoptando la nueva lengua, el nuevo nombre, la nueva rutina. La niña mexicana de 5 años fue quedando atrás, oculta en un rincón de su memoria. Pero en las noches, todavía soñaba con una iglesia de pueblo, con una mujer que olía a tortillas calientes, con un hombre que le acariciaba la cabeza con ternura. Y aunque al despertar no entendía por qué lloraba, su alma lo recordaba todo. A los 9 años, Jimena ya hablaba inglés con fluidez, sacaba buenas notas y era la favorita de sus maestros. Siempre educada, siempre puntual, siempre sonriente. Todos decían que era una niña ejemplar, pero nadie imaginaba la tristeza que la habitaba. Cuando sus compañeros hablaban de sus abuelos, de sus primeras palabras o del día en que aprendieron a andar en bicicleta, ella fingía recordar también. Inventaba historias para no sentirse menos. Mentía sin saber que estaba buscando pedazos perdidos. Cada vez que pasaban películas en español o alguien hablaba ese idioma cerca de ella, sentía un nudo en el estómago. No entendía por qué ese sonido la hacía temblar. Un día, la maestra pidió que escribieran sobre sus primeros 5 años de vida, y Jimena se quedó congelada frente a la hoja. Solo pudo dibujar una iglesia, una mujer con trenza y una niña en bata con un osito. No supo explicar el dibujo. Solo lo guardó. Cuando preguntaba por sus orígenes, sus padres adoptivos le decían que era mexicana, que la habían rescatado de un lugar peligroso, que ahora estaba a salvo. Le mostraban fotos de bebés abandonados en la calle como si eso justificara su nueva vida. Jimena sentía, pero algo en su pecho no se calmaba. Sentía que su historia estaba incompleta, como un libro sin las primeras páginas. Y aunque era apenas una niña, ya empezaba a hacerse preguntas incómodas. En la escuela, le decían que tenía suerte, que era afortunada por vivir en ese país, por tener todo lo que tenía. Pero Jimena no sentía suerte, sentía ausencia. En las noches, se despertaba de sueños extraños con rostros que no reconocía, voces que hablaban en un idioma que solo entendía dormida. A veces, se miraba al espejo y no se encontraba. Se llamaba igual, pero no sabía quién era. Y lo peor, sentía que nadie más lo notaba. Una tarde, al ordenar una caja vieja de la familia, encontró un sobre con papeles en español. Había una copia de un acta, una foto suya de bebé y una hoja con el nombre Jimena del Carmen M. Se quedó observando cada letra como si fueran claves de un mapa. Cuando preguntó por esos papeles, su madre adoptiva se puso tensa y le dijo que no era momento para hablar de eso. Jimena no insistió, pero desde ese día, algo dentro de ella despertó. Jimena creció siendo una adolescente brillante, amable y querida por todos. Le gustaba leer, tocar el piano y andar en bicicleta por el vecindario. Sus padres adoptivos la apoyaban en cada proyecto escolar, asistían a sus presentaciones y la llenaban de regalos en cada cumpleaños. Aunque no eran muy expresivos con el afecto físico, ella sentía que le daban estabilidad. Era una vida cómoda, sin sobresaltos. Pero había noches en que aún se dormía con el pecho apretado sin razón. En la secundaria, Jimena destacó como una de las mejores alumnas del distrito. Sus maestros decían que tenía una madurez poco común, una mirada profunda que no era típica en alguien de su edad. Nadie sabía que esa profundidad venía del silencio, de la memoria enterrada. A veces, cuando alguien decía la palabra México, ella se tensaba por dentro, pero sonreía y cambiaba de tema.
Sabía que venía de allá, pero no quería molestar a sus padres con preguntas. Sus vacaciones eran viajes por carretera, visitas a museos, cenas en familia. A simple vista, era una vida perfecta. A los 15 años, sus padres le regalaron una cámara y comenzó a tomar fotos de todo. Le gustaba capturar momentos, como si algo dentro de ella necesitara conservar pruebas de que su vida existía. Empezó a escribir en diarios, a guardar pensamientos que no compartía con nadie. Aunque todo iba bien, algo en su interior seguía preguntando de dónde vengo. En la preparatoria, Jimena descubrió su amor por la justicia. Se unió a un grupo de voluntariado para defender los derechos de los niños migrantes y empezó a interesarse por temas legales. Sentía una conexión que no podía explicar, una especie de urgencia emocional que no sabía de dónde nacía. Su profesora de Derecho le decía que tenía madera para ser abogada, que su pasión era auténtica. Jimena solo asentía, sin saber que su historia la estaba guiando. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Jimena aplicó a todas las mejores escuelas con la firme idea de estudiar Derecho. Fue aceptada con becas completas y eligió una universidad con enfoque humanitario. Al despedirse de sus padres, les prometió que los haría sentir orgullosos. En el fondo, también lo hacía por alguien más. No sabía por quién exactamente, pero sentía que estaba cumpliendo una deuda con alguien que aún no recordaba del todo. La secundaria y la preparatoria pasaron sin grandes sobresaltos para Jimena. Fue una etapa tranquila, con buenas notas, amistades sanas y padres adoptivos que la apoyaban en todo. Había dejado de preguntar por su origen, pero nunca lo olvidó del todo. Guardaba una caja secreta con dibujos de su infancia, fotos sueltas y palabras en español que no sabía de dónde venían. Aunque su vida era estable, su alma seguía esperando una respuesta que aún no tenía forma. Fue en la universidad donde todo cambió. Al tomar sus primeras clases de Derecho, Jimena sintió una chispa en el pecho, como si algo dentro de ella despertara con fuerza. Escuchar sobre injusticias, desapariciones y derechos humanos le removía algo muy profundo. Se inscribió en grupos de análisis legal y comenzó a involucrarse en casos reales de menores desaparecidos. Cuanto más aprendía, más sentía que su vida no era solo casualidad. Empezaba a sospechar que su propia historia era más oscura de lo que siempre creyó. Una noche, mientras trabajaba en un caso universitario sobre adopciones ilegales, Jimena encontró una base de datos con registros de niños desaparecidos en México. Por curiosidad, y con un impulso que no supo explicar, escribió su nombre completo, Jimena del Carmen M. Para su sorpresa, apareció una ficha antigua con su edad, una fotografía infantil y la palabra desaparecida en letras rojas. Sintió un escalofrío. Su corazón latía con fuerza. Sabía, en lo más profundo, que esa niña era ella. Desde ese momento, ya no pudo dormir igual. Pidió acceso a archivos públicos, contactó foros de víctimas y rastreó los documentos que había visto de niña en la caja de su madre adoptiva. Comparó fechas, nombres y hasta encontró una copia de una denuncia levantada en un pueblo de México en 2006. La menor Jimena del Carmen, de 5 años, fue reportada como desaparecida por su madrastra. No se hablaba de su padre ni de su abuela. Todo estaba contado desde la versión de Nora. Con ayuda de una profesora, Jimena contactó a una organización en México especializada en desapariciones. Les compartió sus datos, su fotografía de niña y su historia. Días después, recibió un correo con el nombre de su padre biológico, don Carlos M., y el acta de defunción. Había fallecido 4 años después de su desaparición. También encontraron viva a su abuela materna. Jimena tembló. Por fin tenía los hilos que unían su pasado con su presente. Y estaba lista para volver a México. Cuando bajó del avión, el aire caliente de la Ciudad de México le golpeó el rostro como un recuerdo lejano. Aunque todo era nuevo para ella, su corazón reconocía cosas que su mente no podía explicar. Caminó por las calles con un mapa en la mano y el alma encendida. No venía como turista. Venía como hija. Como sobreviviente. Y como una mujer decidida a recuperar los fragmentos de su historia que alguien le robó. Llegar al pueblo fue como entrar en una película olvidada.
Las calles empedradas, la plaza con su kiosco, el olor a pan recién hecho. La casa de su infancia estaba vacía y con la pintura caída, pero seguía en pie. Un vecino la reconoció por los ojos. Le contó que su padre había muerto buscándola, sin creer nunca en la historia que Nora contó. Que su abuela envejeció de tristeza, esperando cada día un milagro que nunca llegó. Con ayuda de la organización, Jimena localizó a su abuela, ahora viviendo con una sobrina. Era una mujer muy mayor, de cabello blanco y voz temblorosa. Al verla, la abuela la miró fijamente, como si no pudiera creerlo. Luego se echó a llorar, murmurando: «Te buscaron por cielo, mar y tierra, hija, tu padre se murió de pena». Jimena la abrazó con todo el amor acumulado en su cuerpo, y por primera vez en años, lloró sin miedo. Fue entonces cuando conoció toda la historia. Nora había regresado sola del viaje, diciendo que en la terminal alguien le robó a la niña. Que corrió por ayuda, pero ya no la encontró. Lloró frente a todos, jurando que no tenía culpa. Nadie pudo comprobar nada. El padre, cada vez más enfermo, seguía buscándola, pero sin fuerzas. Lo que nadie sabía era que Nora, en casa, ya no lo cuidaba, solo lo utilizaba. Nora dejó de cuidar al padre de Jimena apenas regresó del viaje. Lo alimentaba con lo justo, no lo bañaba y pasaba días sin hablarle. Cuando necesitaba dinero, le llevó unos papeles y le dijo que eran para el hospital. Con su mano temblorosa, él firmó sin leer. Lo que realmente firmó fue la venta de su casa. Con eso, Nora empezó a gastar como si nada. La abuela, desesperada, vendió también su casa creyendo que era para pagar medicinas. Pero todo era una mentira. En el pueblo empezaron a sospechar, pero Nora sabía actuar. Iba a la iglesia, lloraba en público y decía que Dios la estaba castigando. Mientras tanto, el padre de Jimena se debilitaba cada vez más. No tenía cama, ni cuidados, ni paz. Cuando por fin murió, Nora ni siquiera mandó hacerle misa. Vendió la casa familiar a escondidas, se embolsó todo el dinero y se fue del pueblo sin avisar a nadie. Nadie volvió a saber de ella. Ni una carta. Ni una llamada. La abuela, arrimada en casa de una sobrina, vivió todos esos años con un dolor en el alma. Todos los días prendía una vela por Jimena y otra por su hijo, creyendo que a su nieta la habían robado y que nunca nadie pagó por eso. Pero nunca perdió la esperanza de que un milagro la haría regresar a su lado, y así fue, el milagro se había realizado. Jimena, al enterarse de todo, sintió que le arrancaban el pecho. Y lo único que pudo hacer fue prometerse que ninguna otra madre viviría lo mismo. Decidida, volvió a Estados Unidos una última vez. Llegó a la casa donde creció y encontró a Susan Blake con el rostro demacrado y el alma vacía. Les contó toda la verdad, que Nora la había vendido, que su padre nunca la entregó, que todo había sido una cadena de engaños. Susan lloró y trató de justificarse. Queríamos un hijo, no sabíamos que eras robada, esa mujer, Nora, nos dijo que eras huérfana, murmuró entre sollozos. Jimena los miró con calma y les dijo con firmeza: debieron investigar antes de dar dinero por una niña como si fuera un mueble, ¿no se les ocurrió pensar que una vida no se compra? Susan bajó la mirada, temblando. Ustedes, sin saberlo, destruyeron a toda una familia y mi padre murió de dolor. No los voy a denunciar, les dijo Jimena con voz firme. Pero si realmente sienten culpa y están arrepentidos, denme el dinero. Cada centavo. No para mí. Para ayudar a todas las madres a las que les roban a sus hijos y no pueden luchar. Susan y su esposo, temblando, aceptaron sin decir una palabra. Vendieron la casa, entregaron sus cuentas y se mudaron a un barrio pobre donde nadie los conocía. Es lo mínimo que pueden hacer, devolver algo de lo que no les pertenecía, les dijo Jimena antes de irse. No volvió a verlos. Ellos lo perdieron todo. Y ella, perdió a su familia. Pero Jimena llegó a México con el corazón lleno de propósitos. Rentó un local sencillo cerca de la terminal de autobuses, donde las madres solían perderse buscando a sus hijos desaparecidos. Puso una mesa, 2 sillas, una cafetera y colgó un cartel que decía:
aquí te escuchamos y te ayudamos a buscarlos. No estás sola. No tenía empleados, solo sus conocimientos de derecho y una historia que dolía. Si puedo evitarle este infierno a otra mujer, habrá valido la pena, pensaba. No ganaba nada. Pero sabía que con eso bastaba para empezar. Al principio llegaban mujeres con miedo, otras con rabia, muchas sin lágrimas. Jimena escuchaba cada caso con paciencia, buscando entre sus contactos a alguien que pudiera ayudar. A veces solo podía ofrecer consuelo, pero otras lograba reencontrar pistas reales. No prometo resultados, pero sí que no estará sola, repetía. Con el tiempo, además de asesoría legal, empezó a dar talleres. Enseñaba a coser, cocinar, hacer artesanías. Si no encuentran justicia, al menos encuentren dignidad, decía. Era poco, pero era real. Era vida. Una de las primeras mujeres que ayudó había perdido a su hija por una falsa agencia de adopciones. Otra, por un hospital que entregó al bebé sin avisarle. No soy la única, hay miles, pensaba Jimena con impotencia. Recopilaba sus historias, hacía denuncias, presionaba a ministerios públicos, usaba cada peso para imprimir volantes, pagar transporte, contratar investigadores. No me alcanza el tiempo ni el dinero, decía cansada. Por las noches terminaba rendida, agotada pero en paz. No había vuelto a sentirse así desde que tenía 5 años. En menos de un año, el pequeño centro era conocido en varios estados. Le llegaban cartas, llamadas y mensajes de mujeres pidiendo ayuda. Algunas solo querían ser escuchadas. Otras llegaban con carpetas llenas de papeles olvidados por las autoridades. Jimena trabajaba sin descanso, pero el dinero se iba acabando porque también les daba a las madres que no tenían trabajo. Esa mañana llegó una mujer joven, bien arreglada, con un camarógrafo. Le explicó que había escuchado su historia y quería entrevistarla. Al principio, Jimena dudó, pero pensó en todo lo que podría lograr si aceptaba. Y dijo que sí. La entrevista se volvió viral. Empezaron a invitarla a programas, foros y eventos. Todos querían conocer a la mujer que había sido robada, criada en otro país y que ahora luchaba por otras como ella. Una productora le propuso hacer una serie basada en su vida. Al principio dijo que no. No quería exponerse. No quiero convertirme en un espectáculo, le dijo, mirando al piso. Pero esa noche no pudo dormir, pensó en todas las madres que no tenían voz y en lo lejos que podía llegar su mensaje. Aceptó, con una condición, que las ganancias se usaran para ayudar a más mujeres. Y así fue. La serie fue un éxito. La historia de Jimena conmovió a millones. Personas de todo el país y el extranjero empezaron a donar. Con ese dinero, por fin pudo abrir un centro, Raíces Vivas, un espacio con psicólogos, abogados, educadores y trabajadoras sociales. Se instaló en el mismo pueblo donde había nacido, como un símbolo de que el dolor se podía transformar en algo digno. Quiero que esta tierra me vea florecer, dijo al cortar el listón. El primer día entraron 7 mujeres. Al final de la semana, eran 30. Y desde ahí, su causa se volvió nacional. En los nuevos centros de Raíces Vivas se daba atención gratuita, acompañamiento legal, capacitación laboral y seguimiento emocional. Madres que habían sido ignoradas por años ahora tenían un lugar donde comenzar de nuevo. Muchas contaban su historia, otras simplemente lloraban. Jimena escuchaba a todas. Tú habla, yo te escucho, decía con suavidad. A veces pasaba horas sin levantarse, tomando notas, abrazando, conteniendo. Aunque sentía que el dolor ajeno la rebasaba, no dejaba que eso la detuviera. Porque sabía que cada historia que tocaba era un paso más hacia la justicia. Le ofrecieron premios, reconocimientos, pero ella solo aceptaba las donaciones para seguir con su causa. No quería que su fundación se convirtiera en un espectáculo. Solo cuando le propusieron dar conferencias en escuelas y foros, aceptó. Sabía que muchas adolescentes eran presas fáciles de redes ilegales. Sus charlas eran crudas, directas y conmovedoras. Esto no es una historia, es una advertencia, decía con firmeza. Las jóvenes escuchaban en silencio.
Algunas se acercaban llorando. Jimena sabía que cada palabra podía salvar a alguien. Viajó por todo el país dando pláticas, contando su historia y enseñando a detectar señales de alerta. Algunas madres lloraban solo al verla. Le decían que su sola existencia les daba esperanza. Jimena no se sentía heroína, solo una mujer con una misión. Gracias por existir, le dijo una mujer entre lágrimas. Ella abrazaba sin hablar. Y cada vez que miraba una foto de su padre en el escritorio, le decía en silencio, también todo esto es en honor a tu dolor. Era su forma de honrarlo. Y así encontraba la fuerza para seguir. Fue en uno de esos viajes, en una ciudad cualquiera, mientras caminaba hacia una de las conferencias, que la vio. Una mujer avejentada pedía limosna en una esquina. Al principio no la reconoció. Pero cuando esa mujer levantó la mirada y murmuró su nombre con voz temblorosa, el mundo se le detuvo. «Jimena, ¿eres tú?» Era Nora. La misma mujer que había destruido su infancia, vendido su futuro y hecho sufrir hasta el último aliento a su padre y a su abuela. «Por favor ayúdame, estoy sola y enferma, no tengo para comer», dijo. Temblaba. Estaba irreconocible. Y de pronto, el pasado volvió con una fuerza devastadora. Jimena se quedó inmóvil. Veía los labios resecos de Nora balbuceando palabras de arrepentimiento, las manos extendidas, el cuerpo vencido. Por unos segundos, sintió que una parte de ella quería ayudarla. «Soy otra persona ahora, debo ayudarla», pensó confundida. Pero de pronto, todo volvió con fuerza, el abandono, el silencio, las mentiras, el maltrato a su padre, la casa de su abuela vacía y los años de identidad robada. La niña rota que fue se asomó dentro de ella. Cerró los ojos. Vio a su abuela vendiendo su casa para pagar medicinas que nunca se compraron. Y apretó los labios para no romperse. Escuchó el silencio de los que buscaban a una niña robada mientras Nora se gastaba el dinero en lujos. Sintió el frío de las camas ajenas, los años sin identidad, los cumpleaños sin su sangre. Supo que había cosas que no se podían deshacer. Y entendió que no debía salvar a quien la había hundido sin compasión. ¿Qué clase de justicia sería esa?, se preguntó. La miró a los ojos por última vez. «No puedo», le dijo con la voz temblorosa. Dio media vuelta con el corazón latiendo en la garganta. Y siguió caminando sin voltear. Esa noche, frente a cientos de mujeres, Jimena cambió su discurso. No usó sus notas. No leyó cifras. Solo se acercó al micrófono y dijo, «Hoy me encontré a la mujer que me robó, que destruyó mi familia, que me convirtió en extranjera de mi propia historia». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Me pidió ayuda. Me pidió perdón. Y por un instante, dudé. Porque soy humana. Porque tengo corazón. Pero también tengo memoria. Las mujeres la miraban con ojos abiertos y nudos en la garganta. Ella tragó saliva y continuó. Se le quebró la voz, pero siguió. Recordé el dolor de mi padre, de mi abuela y de la niña que fui. Y entendí que, aunque me dolió verla así, no me correspondía salvarla. Porque hay quienes cruzan la línea y el castigo no lo pone uno. Lo pone la vida. Hubo un suspiro colectivo. No la ayudé, pero la perdono. No por ella. Por mí. Porque sin ese dolor, tal vez no sería la mujer que soy. Porque aprendí que el destino también se escoge. Cerró los ojos unos segundos, respiró profundo y supo que por fin había soltado una cadena que no era suya. Las mujeres aplaudían en silencio, con lágrimas en los ojos. Jimena cerró los puños y respiró profundo. Yo elegí sanar. Yo elegí no repetir el daño. Ella eligió destruir. Y ahora vive con las consecuencias de sus decisiones. La justicia llega. Tarde o temprano. De formas que uno no espera. Y hoy entendí que también existe la justicia divina. Bajó del escenario sin mirar a nadie, con el corazón latiendo fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió libertad. Después de la charla, una mujer se le acercó y la abrazó en silencio. Otra le dijo,
tu historia me devolvió la fuerza que me habían quitado. Jimena no necesitaba más. Ni aplausos, ni entrevistas. Solo saber que su voz estaba haciendo eco en otras mujeres que como ella, fueron arrancadas de su hogar. Y que gracias a Dios, ella había tenido la suerte de tener una familia que aunque no fue cariñosa, le dio lo necesario para salir adelante. Pero había millones de niños que no tenían esa suerte, pensaba. Y por ellos, seguiría luchando. Con el paso de los meses, su fundación creció, pero ella seguía volviendo a su primer local, el de la mesita con café y el letrero descolorido. Era su raíz. Su origen. Ahí hablaba con las madres, ahí escuchaba sin juzgar. Ahí se sentía viva. Porque entendía que el dolor no se olvida, pero se puede transformar. Aquí empezó todo, y aquí siempre seré Jimena, no la activista ni la figura pública. Solo la mujer que quiso ayudar. Ese lugar era su santuario. Su promesa cumplida. Una noche, mientras ordenaba documentos, encontró una nota anónima que decía: te entiendo. Gracias por no humillarme. No merezco nada, pero ahora que estoy sola y enferma, sé todo el daño que te hice a ti y a tu familia. Perdóname, aunque no lo merezca. No había firma. Pero ella sabía de quién era. Cerró la nota, la rompió con delicadeza y se permitió llorar. No por tristeza, sino por todo lo que le había tocado vivir. Y por poder cerrar, por fin, ese capítulo de su vida. En otra conferencia, una joven le preguntó: si pudieras cambiar tu historia, ¿lo harías? Jimena pensó unos segundos. Luego respondió: no. Porque aunque me dolió, esa historia me trajo hasta aquí. Me forjó. Me dio propósito. Yo elegí qué hacer con ese dolor. Y elegí sanar. Elegí ayudar. Elegí perdonar. Pero sobre todo, elegí no parecerme a ella. La joven la abrazó con fuerza. Y muchas más se acercaron con los ojos llenos de esperanza. Al terminar su charla, salió del escenario con paso firme. A la salida, un grupo de mujeres la esperaba para abrazarla. Ella sonrió emocionada. Esas muestras de cariño le daban fuerza para seguir luchando por esos niños perdidos. Porque entendió, al final, que algunas personas nacen para destruir. Pero otras, como ella, nacen para demostrar que del dolor también se puede reconstruir. Y esa era, sin duda, la mejor forma de hacer justicia. Reflexión. A veces el dolor se convierte en nuestra mayor fuerza. Quien sobrevive al abandono, también aprende que sanar es soltar a quienes fueron parte del daño. Si esta historia te gustó, ayúdanos con un me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué opinas, dinos desde dónde nos ves. Leerlos nos motiva a seguir compartiendo más contenido para ti. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos.